Regresamos con más. Esto es Despierta con CDN. Gracias a ustedes por el favor de su sintonía. Interesante la entrevista con Monseñor Víctor Masalles, obispo de Baní. Polémico, lo decíamos al principio y fuera del aire. Comentábamos, no baraja pleito, en perfecto dominicano coloquial. Con nosotros también en esta mañana está Antonio Sola. Él es estratega de comunicación política y campañas electorales. Muchos le llaman el hacedor de presidentes. Yo no sé si a él esa descripción le resulta divertida o tan justa, pero está acá en la República Dominicana. Antonio, ¿qué te trae por el país? Hola, Catherine, buenos días. Pues mira, me resulta un poco incómoda porque la verdad es que ese tipo de calificativos no definen a las personas, así que yo, como diría mi madre, soy hija de Antonio y de Finita, y con eso me basta. Por aquí hemos venido a presentar un estudio de Rescate Democrático y la Fundación Liderar con Sentido Común sobre el liderazgo en República Dominicana. Encantado de volver aquí a este hermoso país. Qué bueno que estés de nuevo. Bienvenido. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. ¿Qué dice el informe? ¿De qué trata la investigación? ¿Cuáles fueron los puntos principales? ¿Y cuál ha sido el resultado? Mira, lo primero que te quiero decir es que Rescate Democrático es un reciente movimiento social, político, presidido por Roque Espaillat, y la Fundación Liderar con Sentido Común, que tengo el honor de presidir. Decidimos, con el observatorio que nosotros tenemos en la Fundación, analizar la realidad en República Dominicana sobre los liderazgos y sobre el estado de ánimo y las expectativas de los dominicanos en un mundo de pandemia, porque estamos viviendo un mundo de pandemia que está más lleno de incertezas que de certezas. Y hay dos resultados muy llamativos. El primero es que casi 7 de cada 10 dominicanos piensan que sus líderes políticos, sociales, religiosos no tienen sentido común. Esto a mí me parece increíble. En España, mismo resultado. 7 de cada 10 españoles creen que las autoridades en todos los niveles no tienen sentido común. Y el segundo gran resultado es que la expectativa de futuro, de presente futuro de los dominicanos es muy chiquita. Está muy agotada, está muy desesperanzada. Creen que les va a ir mejor, pero en realidad están muy agobiados y muy preocupados, y es muy incipiente eso, por una crisis económica profunda que ya les empieza a afectar el bolsillo. Entonces, los dominicanos sienten una especie de tristeza y desesperanza que no saben a dónde les va a llevar. Son los dos principales resultados, además de otros resultados sobre el sentido común en República Dominicana. Antonio, una buena estrategia hace un presidente. Eso es el hacedor de presidente. Ellos se deshacen después, ellos mismos. No sé, la experiencia tuya en las campañas electorales, si tú continúas, si ese presidente, vamos a seguir hablando de un presidente en ese caso, que triunfa en las elecciones, continúa con los mismos estrategas. Depende. Tú puedes llegar a una campaña electoral y quedarte después de que el presidente, en este caso, que es la figura por la que me preguntas, o mujer u hombre, gane la elección, te puede invitar a que tú continúes en el gobierno, y otras veces no necesariamente tienes por qué quedarte en el gobierno. Depende, hay muchas circunstancias. A mí me ha pasado de todo, digamos, en ese mundo de la política y de la asesoría y de lo electoral. Antonio, el sentido común suena fácil. Sí. Yo sé que ustedes han estado también escribiendo sobre, y lo estaba revisando ahora, sobre una sociedad que está en jaque y cómo pues los procesos están llegando a su fin. La pandemia ha venido a acelerar algunas cosas. ¿Cómo ven este momento de inflexión? Sobre todo para los políticos que están en pleno ejercicio, que a fin de cuentas son los que tienen que ejecutar políticas públicas para llevar adelante grandes cambios. Mira, Catherine, yo creo que estamos viviendo un fin de ciclo político en el mundo, también en Dominicana, y estamos arrancando un principio de ciclo que está dominado por las incertezas que decía antes, por una invasión total de la tecnología en nuestras vidas que está modificando la forma en la que vivimos y la forma también en la que hacemos política. Y claramente nuestras sociedades están muy agotadas, y todos los políticos que tenemos en este momento en nuestros gobiernos, incluyendo al presidente Abinader, y es algo, no es negativo, es algo que digo con mucho respeto, y más al contrario, positivo, son presidentes de transición. Son presidentes de transición. Estamos en un momento entre una generación que representamos nosotros 4, que más o menos tenemos la misma edad, y una generación... Bueno, eso... No te disperses. Sigue. Pues bueno, digamos que estamos en esta generación arriba de X años, y una generación mucho más chiquita que viene entre los 0 y los 15 años,
que viene evolucionada biológicamente por primera vez en la historia de la humanidad en los últimos 200 o 300 años. No sé si sabéis que los chiquitos y las chiquitas que nacen ahora vienen con un cuarto nivel cerebral. Nosotros 4 tenemos 3 niveles cerebrales. Es una evolución de la humanidad y eso va a cambiar todo. Los presidentes que tenemos hoy están en la etapa de salida y de transición para entregarle a esos que vienen detrás de nosotros el gobierno de lo público. Entonces, son presidentes en muchas ocasiones que no saben qué hacer, que no saben cómo gobernar y que de alguna manera están trabados en resolver 3 cosas fundamentales. Uno, el estado de ánimo de los países, de las sociedades. En el caso dominicana, más del 60% de los dominicanos ya se siente deprimido. 2, resolver la farsa financiera que hemos creado. Todos los países están endeudados. No hay dinero en el mundo para pagar la deuda de nuestros países. Por lo tanto, vivimos en una farsa y con la posibilidad de tener un colapso económico. Y en tercer lugar, no ven o no están viendo hacia dónde camina el mundo en este principio de siglo. Se termina uno, pero está empezando otro. Entonces, es como una película de ciencia ficción, en donde la realidad que estamos viviendo los seres humanos es mucho más potente que la propia ciencia ficción. Hay una crisis que muy probablemente en los próximos 10 años vamos a ver crecer mucho más con cambios totalmente radicales. El mundo dentro de 10 años va a ser distinto a lo que es hoy. ¿Y qué dice ese estudio que ustedes han hecho respecto al liderazgo de República Dominicana? ¿Cómo andan los tipos de liderazgo? ¿Cuál es el liderazgo que más le simpatiza a la gente en este momento? Me imagino que ustedes le pusieron a eso nombre y apellido. Sin embargo, me interesaría saber qué tipo de liderazgo busca la sociedad dominicana en un momento en el que descree mucho de los políticos, en el que también descree de muchos tipos de empresarios, en el que lucha contra la corrupción, lucha contra el endeudamiento extremo. La gente ha decidido salir de sus casas para marchar por cualquier cosa que no le agrade. Algo completamente distinto a lo que pasaba en el pasado. Mira, hay una figura que nosotros le llamamos el metro cuadrado, salud, el metro cuadrado de las personas, tu metro cuadrado. Si tú tienes hijos, pareja, trabajo, te preocupa tu vida y tu metro, lo que cabe en un metro cuadrado, que el hospital te pueda atender, que la escuela tenga buenos profesores y no se caiga a pedazos, el metro cuadrado de las personas, ¿eh? En un tiempo de pandemia, los dominicanos se han girado a ver quién es importante en su vida y en su metro cuadrado, y lo ha hecho con un nivel de referencia de liderazgo. ¿Sabes quiénes son las personas más importantes para los dominicanos hoy? Los padres. Yo llevo investigando en Dominicana muchos años. Esto no pasaba hace años. Los padres, arriba del casi el 60% de los dominicanos consideran que son los verdaderos líderes en tiempos de pandemia. No existen los policías, no existen los curas, no existen los políticos, padres y médicos. Y se entienden los médicos porque está dentro de, en pandemia, del metro cuadrado de las personas, porque queremos vivir y no morir. Es muy importante esto. Para que se hagan una idea, el presidente de la República está en niveles del 10% de referencia como líder en el país. Insisto, no es un tema que esto sea directo de Luis Abinader, de la figura presidencial. No existen políticos para los dominicanos. Todos son corruptos, todos deshonestos, todos me han hecho daño. Los maestros y los médicos. Y esto es un giro también muy importante en la sociedad dominicana, porque está haciendo que giren a lo más primitivo, a lo más importante y a lo que más se necesita en estos momentos en la sociedad dominicana. ¿Por qué los padres, perdón Nelson, menciona a los padres en una primera figura, pero te refieres a los padres cuando hablas de una población todavía que no se vale por sí misma, o los padres en sentido general incluso para los adultos? ¿En para qué los posición? Adultos también, Yurisa. Si viven tus padres, que ojalá que sí, como viven los míos, en torno a los 80 años, pasan a ser importantes. Yo ya tengo una edad adulta, como decíamos antes, ya tengo una edad. Entonces, para todos, mira, padres, maestros y médicos son la referencia más importante. Padres, que son los que te cuidan desde chiquitito, los que te educan, junto con los maestros en la escuela, y los médicos, los que te salvan la vida. Las 3 figuras más importantes. Entonces, no importa la edad que tengas, si tienes 7, 10 o 50 o 49, como es mi caso, que puedas mirar a los padres como referencia. Y eso es muy interesante porque en Rescate Democrático, que es el movimiento que decía antes, que ya trabajo con la Fundación Liderar con Sentido Común, está enfocándose también a mirar a
el metro cuadrado de las personas, cómo se aproxima y se estimula la participación en una sociedad como la dominicana, que está muy enferma, lo digo con mucho respeto, como demuestra el estudio, para decir, hey, depende de nosotros. No solo depende de los políticos, depende de los dominicanos que podamos salir adelante. Y me parece una mirada muy interesante porque no es una mirada política de los últimos 20 años. Vamos a ver si no hay una contradicción en el sistema de creencias del dominicano, vamos a llamarle así. La participación electoral nuestra es de 72-75% promedio. Pese a esa mala visión, a esa mala imagen que tú dices, tiene el dominicano de los políticos. Encima de eso, ni en el 24 ni en el 28 se avisora ningún liderazgo distinto a los que están actualmente. Es una pregunta de mucha profundidad. Yo creo que el que hoy no veamos líderes distintos para el 24 y para el 28 no significa que no vayan a emerger liderazgos distintos fuera del sistema político para el 24 y para el 28. Te vas a sorprender, Dios quiera que nos queden muchos años de vida, nos vamos a sorprender de los grandes cambios radicales que vienen para nuestros países. La tecnología es tan potente lo que está haciendo con nuestras vidas que va a cambiar el sistema político con el que hoy en nuestras democracias estamos trabajando. Mira, tú para hablar con Dios hoy no necesitas a un cura. Tú hablas con Dios a través de un cura hoy. Tú no necesitas ir a un cura y los jóvenes menos. Tú te bajas un app del teléfono que te dice Ave María Purísima, sin pecado concebida, hermano, y te sientas a la diestra de Dios a hablar, al lado de Jesús de Dios. Para tú hacer una transferencia bancaria, tú ya no necesitas ir al banco físico. Lo puedes hacer desde tu teléfono o desde tu computadora. Para el mundo del periodismo, que ha perdido mucha fuerza, como puede ser el papel impreso, los periódicos que casi ya no tienen nada, ustedes lo saben mejor que yo, y perdemos audiencias, tú ya no necesitas necesariamente estar atento a las noticias del día. Y lo digo, y no es escupir para arriba en este plató, sino que es una realidad. ¿Por qué? Porque todos somos periodistas, yo soy periodista de profesión. Si tú has terminado la tecnología con esas tres intermediaciones, la religiosa, la financiera y la periodística, ¿por qué pensamos que senadores, diputados, alcaldes o presidentes van a seguir intermediando una realidad con los ciudadanos? ¿Sabes lo que va a provocar eso? Que se va a acabar la intermediación de los políticos, que además son deshonestos y corruptos, según los dominicanos, que se va a acabar el sistema de intermediación de congresos y de senado, y que vamos a tener, aunque no lo creas, una mayor participación responsable de los ciudadanos, que van a decidir tener en mano su presente y su futuro y no dejárselo solo a los políticos. Y esto es algo que viene de camino, porque la democracia es un sistema que se nos ha quedado muy estrecho para un futuro tan grande que ya está aquí. Nuestra democracia la tenemos que discutir, y tenemos que discutirla de manera serena y tranquila también en estos espacios, y discutirlo como está haciendo Rescate Democrático o la Fundación en diferentes foros, para decir tú qué piensas de la democracia y en qué no te llena la democracia hoy. Es una responsabilidad de todos, no solo de los políticos. Antonio, No, estamos... Sí, perdón, eso, adelante. No, si no habrá una excesiva confianza en la preponderancia de las nuevas tecnologías. Algo así se decía cuando apareció la tarjeta de crédito. Mira, vengo de España, un chico de mi pueblo, que es un pueblo de 4.000 habitantes, de la provincia que tiene 100 y tantos mil habitantes, acaba de inventar un chip que se mete aquí, subcutáneo, con el que ya puedes pagar, y acaba de cerrar un acuerdo con Visa. Puedes tener tu informe médico, puedes estar conectado a internet, y dentro de muy poco va a estar conectado al cerebro, para que podamos hablar por telepatía. Hace solo un año se ha presentado en California 2 chips que permiten a 2 seres humanos hablar por telepatía y no utilizar esta lengua. ¿Tú crees que no son cambios suficientes? Si dentro de poco tú y yo vamos a tener la oportunidad de irnos a vivir a la estación espacial si queremos, o irnos a vivir a otro planeta. No. La tecnología va a venir a transformar una vez más la forma en la que vivimos y la forma en la que hacemos política. Eso es innegable e imparable. Y tenemos que prepararnos para eso. Si no nos preparamos, estudios como este van a desaparecer. Sistemas tradicionales como la política, el periodismo, la religión o las finanzas van a desaparecer. Y si no, que se lo digan a los bancos tradicionales hoy, con la cadena de monedas en una economía paralela como es el Bitcoin, por ejemplo, que ya a muchos nos suena, que está poniendo en jaque, ¿quién iba a decir?, al sistema financiero en el mundo.
Eso viene de camino. Antonio, tú hablas de grandes cambios y de cómo debemos prepararnos, las sociedades, los ciudadanos, el rol de la ciudadanía en este gran proceso al que nos estamos aventurando. Estamos en un inicio de un diálogo del liderazgo nacional en la República Dominicana. El presidente de la República lo ha convocado, ha llamado a los sectores sociales del país, a los sectores políticos. Hay algunos sectores que han quedado excluidos, entre ellos la Iglesia Católica, que al parecer algunos se están quejando de que no los han invitado. ¿Cómo ves tú a la ciudadanía en este escenario, en donde uno no observa al menos a nuevas instituciones, sino instituciones ya consagradas desde el punto de vista histórico de la República Dominicana, partidos, iglesia, empresariado? ¿Cuál debería ser el rol de la sociedad o la ciudadanía? Es un tema súper importante este. Yo lo que creo es que la ciudadanía no está incorporada en la mayoría de los diálogos nacionales que hay en nuestros países. La mayoría de las instituciones que tú estás diciendo forman parte del pasado. Y no es por citar de verdad Rescate Democrático con el que hemos hecho, pero es un movimiento que no tiene ni un año, que nació en tiempos de pandemia y no ha sido invitado. ¿Y dónde están los ciudadanos normales y corrientes? ¿Dónde está Marcha Verde? Que se perdió. ¿Dónde está ese espíritu ciudadano que está ahí en muchos ciudadanos y que no han sido independientes? Gente normal y corriente, maestros, padres, doctores, que pueden ser invitados, digamos, para que los políticos tradicionales, los obispos tradicionales, los periodistas tradicionales, los asesores tradicionales, puedan escuchar qué les pasa con su vigor, qué les pasa con su emoción, qué les pasa con sus preocupaciones, con sus miedos, qué les está pasando. El diálogo no puede ser sectorial nada más. Hoy tenemos que ir todos a una mesa de diálogo. Desde los más chicos, a los que hay que escucharlos también, 10, 12, 15, 18 años, hasta los más grandes, 70 para arriba, porque todos tenemos que aportar. ¿Y sabes cómo tenemos que ir a la mesa? A la mesa tenemos que ir dejando nuestras ideologías y nuestras ideas fuertes a un costado. Dejar de ser de izquierda, de centro y de derecha para ir a la mesa y aprender entre todos cómo somos dominicanos y cómo salimos adelante. Eso no está hoy en el diálogo que el presidente está proponiendo. Y ojalá, que está a tiempo, pudiera modificar eso para hacerlo mucho más, digamos, evolucionado incluso en los tiempos que estamos viviendo. Bueno, Antonio, te agradecemos enormemente que hayas estado con nosotros. Se nos queda corto el tiempo, pero la televisión, tú bien sabes, está quizás en el pasado, pero es lo que tenemos con respecto al tiempo, que hasta ahora no lo hemos podido modificar. Antonio, gracias por estar aquí. Vamos a pausa. Gracias a ustedes.